Continúa tu pantalla, por favor. ¿Está? Bien, nosotros estuvimos viendo un poco la parte inicial de lo que tenía que ver con la lista personalizada. Habíamos hecho los diferentes tipos de arrastres ahí a la derecha de la pantalla. Habíamos hablado un poco que el orden solamente es el que permite agregar una lista personalizada y a partir de ahí podemos ver que funciona tanto para los rellenos como para los órdenes de bases de datos. En este caso, todavía no estamos viendo tabla dinámica, pero si de por ahí en algún momento nosotros queremos hacer este tipo de orden que hacemos en la base de datos en una tabla dinámica, también podemos aplicar, digamos, ese orden, siempre y cuando Ya, manteniendo el principio de creación y de edición de una lista personalizada que es la que se realiza por la opción de ordenar personalizado, ¿verdad? Bueno, hasta el punto 2 llegamos a ordenar. Ahora nos falta crear las listas del punto 3 y del punto 4. Entonces, como para practicar un poco, vamos a hacer eso y vamos a aplicar el orden. Y de paso también si quieres ver si se rellena o no se rellena, puedes irte a la derecha y hacer los correspondientes rellenos también sin problema. Empezamos ya, nomás. ok. Listo. Ya, a ver. San Lorenzo Villeta Asunción. Ujú. Ya está. Siempre tiene que estar escrito igual a lo que está en el sistema, ahí, ¿verdad? ¿No? Lo menos los mismos caracteres. No, no importa si es mayúscula o minúscula, pero si hay acentos, si hay espacios, ese tipo de cosas, lo que deben coincidir, digamos, ¿verdad? Cuando haces el orden, lo que tenés que atender es que la información esté seleccionada en la cantidad de celdas que vos querés ordenar. En este caso, nosotros habíamos puesto una columna añadida ahí a la derecha de costo. En realidad, esa no forma parte de nuestra base de datos, por lo tanto, para poder separar bien nuestra base de datos, sí o sí hay que seleccionar desde el encabezado para que no tome como un valor la primera fila de tu selección de abajo de la fila de los encabezados. Entonces lo ideal es siempre seleccionar desde los encabezados para que no te haga eso, que no te marca toda la base de datos. Entonces cuando seleccionas de los encabezados, pero todos los datos, sí o sí tenés que seleccionar todos los datos con los encabezados. Eso es lo que eh, necesito que hagas. Ahí, por ejemplo, está seleccionando solo los encabezados y ningún dato. Entonces él no entiende qué es lo que vos querés ordenar. Por lo tanto, tiene que ser los encabezados y todos los datos, no solamente una fila de datos, toda la fila completa de tu base de datos. Ah, ahí. O sea, ahí no va a reconocer él, ¿verdad? Mm, mm, no, Por más que le ponga este, te va a hacer, pero pero solamente él uno va a solo. tomar una fila que es la que seleccionaste debajo de los encabezados. Por eso, si seleccionas encabezado, tenés que seleccionar todo eso. Y ahí Oh, sí, él te va a hacer ahora si le pedís otra vez, digamos, ¿verdad? ahí. Ahí. Entonces, si Lorenzo observamos, Villeta. San Lorenzo, Villeta, Asunción, y después el resto reordenado en el tipo de orden tradicional, digamos, que hace Excel con la información que encuentra, digamos, ¿verdad? Nosotros nomás habíamos mezclado a propósito en esa columna que borraste, que estaba al lado de costo, que era el tema de los símbolos, los números, los alfanuméricos y la lista personalizada para entender nomás que hay una preferencia en el orden
predeterminado que tiene Excel, ¿sí? Bueno, ahí por Ok. ejemplo, quiero mostrarte un poco algo. Antes de volver a hacer, antes de hacer el punto 4, quiero que te vayas un rato allá donde escribíamos las cosas allá a la derecha y arrastrábamos. Quiero que notes que San Lorenzo, vos escribiste la S mayúscula y la L en minúscula. Entonces, para ver nomás, escribí un poco Villeta, por ejemplo, en vez de vicecomandante. Villeta escribí ahí, no importa si es minúscula, mayúscula, como título. Bueno, ahí, por ejemplo, quiero que atiendas algo. Tu oración tu escritura está enteramente en minúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que vos Ah, arrastres va a arrastrar así, en minúscula. Va a mantener el orden de la lista, pero se va a quedar así como vos escribiste. Eso quiere decir que si escribís como título, también va a arrastrarse como título. Y mira, San Lorenzo, ok. la L, por ejemplo, no pone en mayúscula porque la carga fue así, exactamente, ¿verdad? Entonces él reconoce que si la primera letra está en mayúscula, la siguiente ya tiene que estar en minúscula para San Lorenzo nomás, ¿sí? Evidente, Ujú. no hay otra palabra con espacio, por lo tanto, para otra no va a ser eso, ¿verdad? Pero también otra cosa más, si escribís billeta todo en mayúscula, así como escribiste todo en minúscula, entonces el escribir todo en mayúscula también se arrastra en el orden de la lista, dependiendo de hacia dónde haces tu arrastre, y va a verse enteramente en mayúscula. Respeta todos los acentos, respeta todos los espacios, pero dependiendo de cómo vos termines escribiendo el dato, él va a visualizarte de esa forma, digamos. Eso como para poder manejar nomás, ¿verdad? Que independientemente de lo que escribas adentro de la lista personalizada, vos podés escribir otra cosa totalmente diferente, manteniendo los mismos caracteres, y al mantener los mismos caracteres, él reconoce y reproduce, digamos, la lista personalizada hacia la dirección que hayas arrastrado. Bueno, perfecto. Dicho eso, entonces ahora podemos continuar con el punto 4. El punto 4 va a ser para los nombres. En este caso de vuelta hay que seleccionar con los encabezados. Acá el único problema es que mis instrucciones están pegadas a los encabezados, pero lo hago Tiene de una que, forma que te obligue a vos a seleccionar únicamente la base de datos para poder hacer ese, y de paso entender, digamos, que eso es así en tus planillas, digamos, ¿verdad? Yo por claro, eso, para acordar. cuando yo suelo usar bases de datos diferentes, en cada hoja vacía, cargo una información en formato base de datos, pero que arranque con el encabezado. O sea, no le pongo luego nada encima del encabezado para evitar este tipo de cosas, por ejemplo. Pero ojo que no siempre la herramienta ordenar nomás es la que vas a usar. O sea, lo normal es usar Excel con la herramienta más avanzada posible una vez que ya sabes, digamos, ¿verdad? Y casi siempre eso es tabla dinámica, eso es macro, eso es, no sé, pasarte a Power BI, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, esos conceptos lo que se tienen que manejar, porque eso que ahora estamos viendo que sucede con la base de datos, sucede con cualquier herramienta más avanzada que luego se utilice, digamos, ¿verdad? Por eso nomás te rompo con los ejercicios repitiendo siempre el mismo paso para que eso se pueda fijar, digamos, en el modo de selección, en el modo de Claro. ingreso de datos, para que cualquier herramienta más avanzada que use después tenga, digamos, la seguridad, la certeza de que todos los valores están seleccionados y que no va a haber ninguna omisión, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bueno, Punto 4 era Santiago, Paola y Víctor. Ok, no ¿qué me no le ocurrió con porque Víctor? no le puse el acento. Eso, entonces, si no se le puso el acento, ¿a dónde se fue a parar Víctor? Al orden tradicional, digamos, ¿verdad? Diccionario. Incorpora Ok. dentro de los elementos que no estaban dentro de la lista y vas a encontrar en el orden, digamos, tradicional. ¿Por qué? Y porque él tiene en cuenta siempre un carácter de diferencia, ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces el acento, y ojo que el acento o la tilde puede estar inclinado hacia la derecha o inclinado hacia la izquierda, y eso tampoco no es igual, digamos, ¿verdad? Eh, Entonces, inclusive hasta ahí, eso habrá que ver para que él encuentre todas las coincidencias, digamos. Bueno, una vez que ya veo, Víctor, después de Paola, quiere decir que ya está dándonos la lista. claro que no. Inclusive, vamos a suponer que vos no ibas a ordenar, sino que iba a rellenar. Cuando iba a rellenar, si por ejemplo escribías Paola y te rellenaba Santiago, Paola, Santiago, Paola, Santiago, Paola, ahí ya te tenías que dar cuenta que Víctor no encajó. O en realidad te iba a escribir Víctor, pero sin el acento, así como escribiste, digamos, ¿verdad? Nada más que eso.
Bueno, te comento. perfecto. Y este Raro, es el ejercicio, este es el contenido de listas personalizadas. ¿Qué me iba a decir, Alex? raro que el Excel no reconoce, por más que no le haya puesto el acento, que te ponga Ujú, el Víctor, no. Porque ya está toda la palabra, tener el 90% de similitud es lo que tiene, ujú. no reconozca que es igual nomás. Lo que pasa es que no es la parte de escritura, porque ojo que eso de reconocer está más bien en el tipo, ¿cómo se llama eso? En el texto predictivo, digamos, ¿verdad? Que sí hace cuando estás escribiendo un valor abajo de una celda ya escrita. Ahí lo que se activa el texto predictivo, por llamarlo de alguna forma, y también se activa cuando reconoce que vos estás escribiendo o un nombre de tu lista de nombres o una función porque arrancaste con ese igual o con más. Y va macheando, digamos, va controlando las coincidencias que hay con los nombres dentro de tu biblioteca de funciones. Eso es lo que normalmente suele activar sus predicciones, digamos, ¿verdad? Esa opción predictiva que tiene. Pero cuando es, digamos, dentro de una herramienta que necesita que vos o selecciones de una celda o le cargues los datos, él ahí ya no te predice nada, él te deja nomás ahí que vos termines de escribir, porque puede que no necesites esa predicción en la escritura que estás haciendo, por eso nada más dentro de la herramienta no se activa, pero fuera para la escritura, sí, para tratar de hacer cargas más rápidas, sí aparecen, digamos, esas opciones predictivas, nada más que eso, sí. Bueno, esta pestaña ya puedes cambiar de color también. Y ahora vamos a poder ver nuestro famoso filtro avanzado que tanto te promocioné y ahora vamos a mirar, ¿verdad? ¿Qué era que te iba a decir? ¿No llegaste a averiguar el curso gratis ese que reparte el señor este? No me Le acuerdo el escribí, pero nombre no me, que me le escribí, pasaste. pero no me, Ah, le ok. escribí, pero no me respondió. ¿Era de LinkedIn o era de otro lado? ¿De dónde era? De, LinkedIn, de Facebook, en de LinkedIn, Facebook. LinkedIn. LinkedIn, Pero no es paraguayo el tipo, sí. paraguayo, lo que Oye, ok. No, yo la verdad que no le conozco, no lo agrandé así la foto, miré, pero no le ubico, no lo ubico al tipo, más no que sé si. más que coincidencia tiene, por eso me va, te envié ¿Qué? para ver si no le conocías vos. Más que No, no. coincidencia es lo que expresó como el curso. Ah, y bueno, y puede ser, puede ser. No, la verdad, la otra vez también un compañero de facultad que estamos en el mismo grupo de amigos de la Facu, famoso, tiene varios grupos, ¿verdad? Y el tipo ya no, hace rato ya que no se está pudiendo reunir con nosotros, aunque nosotros igual con la pandemia, eso siempre armábamos algo, todo con los cuidados pertinentes, ¿verdad? Pero él Sí, apareció y me dijo, che, ¿saben que mi señora está estudiando un curso ahí? Y me mostró, me hizo la captura de pantalla de la base de datos que usa la profesora que está enseñándole. ¿Qué pues están estudiando? Y Excel, no pusiste los cuernos, qué sé yo. No, pero mira lo que es no, la base de datos. Y yo pues tengo dentro de las bases de datos que nosotros estamos manejando acá en el curso, como ya hace años que uso, entonces por tratar de cambiar algo, porque siempre era lo mismo, entonces empecé a poner nombres así de los amigos, ¿verdad? Conocidos, mis primos, mis parientes y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sí, algún que otro alumno y eso, así que yo ya sabía que iba, o sea, que yo le iba a pedir que haga tal ejercicio frente a todos sus compañeros o de trabajo o en la facu o donde fuese, entonces yo ya le ponía, digamos, la base de datos sabiendo ya que iba a encontrar su nombre, por ejemplo, ¿verdad? O que le iban a gastar una broma y los muchachos, ese tipo de cosas. Entonces empecé a poner nuestro nombre. Lo que sí que pasa, mira, pues esta profesora está enseñando y ya estamos toditos nosotros ahí. Y yo le dije, ¿quién o fue la sea, profesora? Y es una profesora ahí que contrató el Ministerio del Interior para hacer cursos abiertos. Hace cursos abiertos, el Ministerio seguramente le paga a ella y hace cursos gratuitos. Y la base de datos que usan son cursos gratuitos online para todo el país, seguramente, ¿verdad? Justamente tuyo. los nombres de todos los que estamos en ese grupo, ¿verdad? Y nada, me causó nomás gracia, pues me dijo, mira, pues nosotros tenemos que pedirle que nos pague algo por aparecer en su curso, cosas así. Y ahí le dije, no, ese es mi material, le dije, ese yo hice. ¿Y quién fue la profesora? Averiguaba un poco y coincidencia nomás. Un día antes él contó y al día siguiente vos ya me pasaste el otro también. Gran puta. Me están, ¿cómo es? Me Voy a están, copiarlo. sí, me están por todos lados, ¿verdad? Bueno, en fin, pero no importa. O sea, el tema nomás es que yo también me di cuenta que este tema de Excel también a la larga es así mucho por experiencia y casi siempre uno aprende porque alguien le mostró, ¿verdad? Yo mismo, ¿verdad? Yo estos cursos mucho es por mi experiencia y no por haber estudiado un curso, por ejemplo, ¿verdad?
así Claro, no, yo investigando, también. haciendo, trabajando, etcétera, etcétera. Así aprendí y eso mostré y al rollo le sirve, entonces hace el curso o se recomienda mi curso, digamos, ¿verdad? Pero sí Sí, es cierto, o sea, con este tema de la pandemia, muchas cosas que antes se cobraban dejaron de cobrarse y empezaron a ofrecerse como para captar más atención y este tipo de cosas. Por eso vas a encontrar muchos cursos baratos y también muchos cursos gratuitos. El tema nomás es que seguramente entre los cursos gratuitos están esos que te muestran alguito para ponerte, o sea, para dejarte con las ganas. Después te dice, si quieres saber más, llamame, avísame, te voy a hacer el curso yo, etcétera, etcétera. Por eso, nada, o sea, hacer nomás que es también una, ¿cómo se llama? no fue tan Una marketing. estrategia, digamos, que la gente te dice, te regalo el curso, pero no te termina mostrando todo, o te gusta lo que te mostró, entonces te dice, pero si querés saber más, esto, o sea, la gente de, hay un tipo en México que tiene también propaganda así en las redes sociales, que hace curso, yo pensaba que hacía curso de Excel, no, pero en realidad hace curso de todo un poco, y ofrece Sí, así, algunas cosas están en YouTube así para que te endulce todo así, que puta te gusta, y después te vaya a averiguar y si querés puedes hacer este curso que dura tanto y que cuesta tanto, ¿verdad? O sea, vende una forma de engancharte, ¿verdad? Y claro. hacen los perros el curso. Yo intenté hacer algo así masivo, algo así internacional, pero no me dio el cuero, o sea, no me dio el cuero porque o tengo que tener profesores, digamos, que si yo me quiero desligar así y tengo que estar así tipo medio 24 horas atendiendo las preguntas de la gente y eso, aunque alce video y todo eso, ¿verdad? La gente igual quiere preguntarte, pues tiene así preguntas personalizadas que hacerte, ¿verdad? Pero en fin, Claro. bueno, eso con respecto a lo que me acordé de repente para preguntarte, ¿verdad? Por si tenías nomás alguna novedad. No, Bueno. no me pasó nada. Tranqui, tranqui. No, avísame nomás cualquier. Y si no te pasa, no pasa nada, también, ¿verdad? Seguramente vamos a encontrarlo por ahí, por el camino. Bueno, el tema de filtro avanzado. El filtro avanzado es un filtro que está medio escondido ahí en Excel, en realidad, ¿verdad? O sea, Tonio tiene un video en internet que si vos buscas vas a encontrar, o en tutoriales de Excel y todo, ¿verdad? Pero en este caso, el filtro avanzado se diferencia un poco del filtro simple solamente en algo que para aquel que usa demasiado filtro le es una ventaja, ¿verdad? O sea, Sí, si no es lo que tanto usas y qué sé yo, medio que está bien conocer, pero no representa algo demasiado interesante. Bueno, entonces, ¿a qué es lo que nos referimos? Nos referimos en el hipotético caso que vos necesitas hacer un filtro en simultáneo con varios encabezados, ¿sí? O sea, vos ya sabés luego que tu base de datos tiene muchas columnas y vas a necesitar crear informes filtrados y esos filtros no se hacen solamente en un encabezado, sino se hacen en varios. En todos mis ejercicios, yo te preparé ahí 4 casos. En esos 4 ejercicios, en los 4 casos, lo que tenemos son sí o sí 3 encabezados nomás, pero los encabezados no son nunca iguales, son encabezados de diferentes datos, digamos, ¿verdad? Pero combinados entre otros, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿eso qué significa? No, es que siempre 3 encabezados nomás vas a poder usar, en realidad vas a poder usar la cantidad de encabezados que vos crees, y esa es la diferencia, que vos tenés que crear un área aparte de tu base de datos donde vos le digas a Excel de qué encabezado vas a filtrar y qué elementos de esos encabezados vas a querer ver filtrados. Y Excel, otra vez, entiende utilizando esas mismas conjunciones que la otra vez estuvimos viendo de I y O. ¿A qué me refiero con I y O? Y nosotros, Y, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo que era excluyente, es decir, que se tenían que todas las condiciones se tenían que dar para que aparezca el elemento, pero si una nomás no coincidía, entonces le dejaba afuera. Bueno, en el filtro avanzado también se aplica esa misma, no sé, por llamarlo de alguna forma, regla, si queremos decirlo, pero en cuanto a lo que se escriba en en esa, ¿cómo se llama? En esa información que vos tenés que anticiparle a Excel, Excel nomás le llama de una forma, le llama como rango de criterios. Entonces, él dice que en ese rango de celdas van a cargarse los criterios que vos vas a necesitar que se usen para los filtros que vas a hacer en las diferentes columnas de tu base de datos. Ahora, puede que se necesiten cargar varios elementos y no solo uno por encabezado. Y ahí es donde él tiene una regla que uno tiene que conocer, que es justamente que
toda la información que se cargue en la misma fila de ese rango de criterios va a funcionar como que tengan que coincidir o sea, todas, yo te iba a decir las tres, porque mi ejercicio nomás tiene tres, pero que Sí. tengan que coincidir todas las que están en la fila. Entonces, a ver, siendo práctico, en el caso uno, debajo de ciudad está Villeta, debajo de nombre está Sandra, debajo de costo está 500.000 y todo eso está en una sola fila. Lo que está en una sola fila, él va a tomar como si fuese una Y. ¿En qué sentido? Que va a traer todos los que tienen Villeta en nombre Sandra y en costo 500.000. Si uno de ellos no es así, le va a excluir. Es decir, si hay 10 billetas y dos de ellos nomás le tienen a Sandra y a 500.000, esos dos nomás te vas a traer. Es en Entonces, caso que use I. o sea, ese es en caso de que no coincidan todos los nombres con Villeta y todos los costos de 500.000 con Sandra y con Villeta, ¿sí? Entonces, Ahí está. a los demás costos y a los demás nombres no les va a traer junto a Villeta, ¿sí? Eso es lo que básicamente dice que esté cargado en una misma fila. Ahora, en la misma fila pueden quedar celdas vacías. ¿Y cómo entiende Excel eso? Si las celdas están vacías, él entiende que de ese encabezado puede venir cualquier elemento combinado con el otro dato que sí está, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí en el caso 3 está el nombre Gustavo, en curso de dictado está vacío y en costo está vacío. ¿Qué le da a entender eso a Excel? Que todos los nombres de Gustavo tienen que venir. No importa qué curso dictado aparezca y no importa qué costo aparezcan en cada nombre de Gustavo. Entonces, el tener en una fila solo un elemento le indica a Excel que vos querés ver todos los elementos de ese encabezado, en este caso el nombre Gustavo para ser preciso. Y cuando tengo, digamos, o sea, una celda vacía y los otros dos valores están, sigo en el caso 3, está César y seguridad industrial. Entonces, todos los que coincidan en esos dos puntos va a traer y no importa qué costo tengan, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ser algo diferente a esa opción de I y O? Ojo que el I está bien definido, que todos los tres se tengan que coincidir para que aparezcan. El O, Sí. ¿por qué sería? Porque las celdas vacías hacen que se entienda como O que cualquier valor que aparezca en esa celda vacía va a venir. Entonces es tipo un O en el sentido que no le excluye a ninguno. El A ninguno. excluyente sería si le cargas un dato en esa celda vacía. Eso ya formaría, digamos, parte de lo que se entiende como el criterio excluyente de Y, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuándo no va a traer nada? No va a traer nada cuando vos tenés en cada elementos de encabezados diferentes en la misma fila, elementos que no coinciden con los datos. Es decir, va a haber un caso, vamos a suponer que es el caso 4 en donde ese 150.000, hay valores con 150.000, pero ninguno es con el cargo bombero o ninguno Ñembe. es con Ñemby, ¿sí? Entonces ahí es Ujú. donde podés encontrarte como que el filtro no trajo ningún elemento, ¿sí? No hubo ninguna coincidencia de todos los valores que se cargaron en esa fila. Entonces, esas son todas las opciones básicamente que vamos a ir viendo. Algo más que vamos a ver junto con esto van a ser dos opciones que seguramente vos conocés o no también, ¿verdad? Pero que vamos a aprovechar y vamos a hacer junto este ejercicio. Tres en realidad, ya voy a aprovechar y te voy a mostrar. Uno es el tema de inmovilizar paneles, ¿verdad? Es un tema que todos saben que hay, pero a veces no todos saben usar. Entonces yo te voy a explicar así bien pausadito, bien entendido, digamos, cuáles Desde. son todas las opciones, o sea, cómo es la lógica de los tres botones, digamos, de las tres opciones. Después allá al lado también tenés un botón de dividir, que también es un botón que hace algo similar a lo que es inmovilizar, pero que en este caso divide pantalla. Inmovilizar, por ejemplo, inmoviliza pantalla y no deja mover un sector. Dividir, divide la pantalla y te deja mover todos los sectores, pero hay, no ¿Dónde sé está si vamos a eso? usar. Ahí está al lado, ahí está inmovilizar, al lado Ah, dice dividir. yo te dije dividir pantalla, pero en realidad el botón dice dividir nomás, ¿sí? Entonces esa es otra opción que se suele utilizar. Y una tercera alternativa, que de hecho está también en el mismo lugar, no es ocultar, sino que es nueva ventana. Y nueva ventana te da la opción de trabajar en ventanas, ¿sí?
Entonces vamos a entender un poco esas tres opciones que en realidad es para poder utilizar, digamos, en momentos donde vos querés hacer un trabajo, no te digo dinámico, pero un trabajo así de varias partes de la misma hoja o de varias hojas al mismo tiempo o de varios archivos al mismo tiempo. Inclusive vamos a ver cómo podemos trabajar con varios programas al mismo tiempo en la misma pantalla, por ejemplo, ¿verdad? Con el concepto de ventana. Entonces, esas tres cosas están ahí como utilitarios, digamos, para aquel que necesita hacer ese trabajo así de varios datos al mismo tiempo, digamos, ¿verdad? Van a haber veces, y mis alumnos coinciden mucho con eso, porque yo también, a mí también me pasaba que, qué sé yo, llegar a la oficina, tener que abrir tu Excel, tu correo, tu Word, tu PowerPoint, tu no sé qué, tu sistema, tu no sé qué miércoles, y tener 50.000 programas abiertos y cuando empieza que está buscando uno, está buscando otro y tenés todo y te vas y perdés ese tiempo de buscar y no encontrar y te das la vuelta ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, esto es un está. tema, es una cuestión en realidad de organización, pero aparte de organización, es un tema de conocer, digamos, qué herramientas existen que te ayuden a agilizar un poco el trabajo en ese sentido, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces todo Ver eso va a estar, paralelo, perdón, perdón. No, no, ver no, paralelo también. y ver paralelo forma parte de esa opción de nueva ventana, que es un conjunto, o sea, y al ver todo, vos vas a entender la diferencia entre todo una vez que veamos, ¿sí? En realidad lo hago en este ejercicio de forma exclusiva, podemos hacer en otro ejercicio también en realidad, pero lo hago en este de forma exclusiva porque acá se da la particularidad de que estos casos, 1, 2, 3, 4, al ser visibles en tu pantalla ya no se ve la base de datos y cuando querés ver la base de datos ya no se ven los casos 1, 2, 3, 4 y otra vez, Ujú. como hay una propiedad que es peculiar en el filtro avanzado, porque el filtro avanzado, a diferencia del filtro simple, te permite llevar no es la respuesta, como es el filtro que uno hace a un lugar Hacia un diferente fuera, de la fuera. hoja, fuera de la base de Mm. datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que también es, digamos, algo que se Es diferencia un del filtro tipo, simple. es tipo tabla dinámica más o menos. Y no llega a eso, pero es algo diferente, ¿sí? O sea, no es algo simple, por llamarlo alguna. Por eso el nombre, ¿sí? Es un filtro más avanzadito que el otro, cuando en realidad hay mucha gente que trabaja muy rápido, muy bien con los filtros simples, ¿verdad? Porque después también te voy a mostrar, y de hecho vamos a ver también que en Excel, por ejemplo, no se pueden trabajar con varios filtros simples al mismo tiempo en la hoja, a no ser que vos conozcas cuál es la opción que sí te va a permitir, digamos, ¿verdad? Entonces, la verdad que este ejercicio ayuda un poco a ver como 5 herramientas diferentes más o menos en uno mismo. Entonces vamos a empezar. Este va a ser medio larguito, ni te preocupes si no terminamos hoy, pero por lo menos los conceptos de lo que vamos a ir viendo, de todas las herramientas que vamos a ver, lo que yo quiero que te quedes, Así, digamos, ¿verdad? sí. Bueno, fantástico. Primero, ¿dónde está el botón de filtro avanzado? Está en datos. Entonces, en la cinta de opciones en datos, te vas a ir un ratito, vas a mirar que al lado del filtro hay otro llamado Ah, avanzada, que es uno más chao. chico con un lápiz azul. Vas a entrar, él ya deja guardado, esa es la alternativa, que esta herramienta guarda lo último que se hizo y te muestra la información guardada justamente. Pero para empezar, arriba, leyendo arriba abajo, arrancamos con acción. Acción, que es lo tradicional, filtrar la lista sin moverla de otro lugar, es lo que hace también el filtro simple, porque cuando yo hago el filtro en esos encabezados, no se mueve del lugar mi respuesta, a no ser que acá yo le cambie a copiar a otro lugar, y eso es lo que es diferente del filtro simple, ¿sí? Que se va a llevar en un lugar diferente de la base de Sí. datos que mencionamos recién. Ahora, lo que viene debajo son dos rangos. El rango de la lista es tu base de datos, toda la base de datos que vos vas a filtrar, y el rango de criterio es ese lugar extra que tenés que crear. Como acá ya está creado para no perder tiempo, etcétera, etcétera, vamos a usar cada caso para cada filtro, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y al Ujú. último está la opción de copiar a, que ahora nomás está inactivo, pero solo porque tengo filtrar las listas sin moverla a otro lugar marcado. Si marcamos a copiar a otro lugar, que es el segundo de acción, él va a habilitar esa opción de copiar. Puedes probar un poco, marcar, copiar a otro lugar que está ahí debajo de filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Ahí se habilita copiar a. Y copiar a lo que te habilita es la opción de poder mostrarle a Excel en qué lugar querés que aparezca el resultado una vez que hiciste el filtro. Y más o menos es algo así tipo que cuando hiciste Si tu le filtro, pongo, él copió y pegó, ¿sí?
Y pero 23 le pongo. y te va a pegar en I23, ¿sí? La respuesta de ese filtro. A ver, Ahí fue. Ya. Ahí mando. ¿entendés? Entonces te vuelve a copiar todos los encabezados, el formato, te trae los valores que encontró y tu base de datos se quedó limpia, o sea, no tiene ningún botón. Acá vos no sabés, o sea, vos ahora en realidad ya sabes que es producto del resultado de tu filtro avanzado, pero cuando uno observa y parece que es algo que se copió y se pegó nomás en ese lugar, digamos. Si por ejemplo vos Ok. trabajaste todo, después le llevaste, le enviaste a alguien por correo, él va a revisar, va a Me manda mirar otra. y Me no manda va a otra hoja. diferenciar. No, a lo que voy nomás es que no va a diferenciar qué es lo que es uno y qué es lo que es otro, ¿verdad? O sea, a la persona que mira le va a asemejar como que algo que se copió y se pegó nomás ahí, digamos. Pero en realidad tiene sus propiedades y vamos a ir mirando justamente eso, así lo más llamativo, ¿verdad? Para que vos cuando de repente recibas una planilla que hizo otra persona, puedas entender cómo reconocer si es producto de un copy-paste más o si es básicamente de la herramienta de filtro avanzado, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué hizo? Bueno, perfecto. Vamos a empezar. Bueno, para empezar, quiero que se tenga en cuenta que el caso uno va a ser lo primero que vamos a filtrar. Entonces, vamos a ingresar otra vez al botón. En realidad, Lista. me suelen preguntar, depende si yo selecciono o no selecciono correctamente o no depende de eso, yo puedo entrar nomás en cualquier parte y la cuestión es probar, porque si la primera vez que usas ya te muestra algo que ya se guardó, entonces no importa en dónde esté. Ahora, si es la primera vez que vas a usar en la máquina con un archivo diferente a este, por ejemplo, a lo mejor no te sale nada, te sale vacío y ahí hay que empezar a seleccionar todos los valores. Y a veces, cuando se tiene, digamos, esa disposición de los datos en donde tenés celdas combinadas y no puede filtrar correctamente, entonces Ah, él te va a lanzar otra vez un mensaje de advertencia diciéndote ese tipo de cosas. Pero como acá ya se hizo, entonces la primera vez ya te marca luego todo lo que ya se hizo. Entonces vos podés entender eso y podés hacer sobre eso más bueno. Pero para empezar, primero vamos a decirle que filtre sin moverla a la lista a otro lugar. Entonces vamos a ver qué similitudes hay con el filtro simple. Después le vamos a decir que el rango de la lista está en A19 a G46. Eso es lo que hay que corroborar. Esa es la parte en importante. A, ¿En A. qué sentido? Que tiene que ser toda tu base de datos y siempre le tenés que incluir a los encabezados. Hasta acá, a casi ninguna herramienta yo te voy a decir que no le incluya los encabezados. Para mí, todos los encabezados siempre son importantes porque Excel en casi todas las herramientas te va a decir si tiene o no tiene encabezado. En todo te lanza una pregunta o él asume que tiene un encabezado. Por lo tanto, lo ideal es que cualquier herramienta que use en Excel sí o sí sea con encabezado y listo. Bueno, eso es Sí. punto uno. Punto dos, rango de criterio. El rango de criterio para nosotros va a ser el caso 1. ¿Qué es lo que tenemos que marcar? Bueno, el caso 1 se debe crear, si vos vas a hacer de cero esto, vos tenés que poner los encabezados y en los encabezados tienen que estar los caracteres coincidentes, o sea, tipo lo que te pasó con Víctor. Un acento de diferencia y ella no va a encontrar. Y si no encuentra, no te va a hacer el filtro de ese encabezado. Si encuentra, entonces los elementos que están debajo también tienen que ser coincidentes en caracteres. Ojo, que no tiene nada que ver entre mayúscula y minúscula y tampoco tienen que ver el tema de formato. Es decir, no porque mi fila 19 muestra el fondo azul y letra blanca, yo le tengo que poner fondo azul y letra blanca. Esto es algo así para que te sea más agradable a vos, nomás a los ojos, digamos que no sea todo simplón, así, pero en realidad no tiene Sí. nada que ver formato, es solamente coincidencias correctas entre los caracteres. Bueno, una vez que eso se entiende, entonces ya es la aplicación de este tema de fila, los elementos que están en la misma fila deben ser coincidencia plena de los tres. En este caso, si eran 5, si eran 10 y todo puso en una misma fila y los 10 tienen que estar coincidiendo plenamente para que aparezca un elemento y si uno nomás no coincide, automáticamente ya se le excluye y no aparece nada. Bueno, Discúlpame, sí, Humberto. sí, Para sí, sí. filtros, para acá, para este tema de filtros avanzados, entonces vos tendrías que armar así los cuadritos. ¿Qué es lo que querés filtrar antes? O sea, que para Sí, el rango señor. de criterio. Así mismo. ¿Por qué? Porque en este ejercicio nomás lo que voy a encontrar todo armado ya los casos. Pero cuando vos vas a aplicar con tu base de datos, vamos a suponer que vos tenés una base de datos ahí de los, no sé, los clientes de la última empresa donde vos estuviste. Y nada, es tuyo tu base de datos, vos querés jugar con eso y tenés que hacer un filtro avanzado y vas a tener que crear, bueno, en alguna parte de tu hoja donde le tenés a tu base de datos,
un sitio donde vas a tener que poner los mismos encabezados de tu base de datos, supongo, nomás digo, nomás cualquier cosa, ¿verdad? Número de cédula, nombre, es una columna, apellido, otra columna, y ponerle que hay teléfono, ingreso, egreso, no sé, saldo patrimonial, qué sé yo, digo cualquier cosa. Entonces, Eh, de todo eso, vos vas a tener que escribir. Lo que escribís en otro sector fuera de tu base de datos, va a tener que tener los mismos caracteres de los encabezados, y los elementos que van a ser filtrados deben tener también los mismos caracteres. No importa si es mayúscula, minúscula como título. Otro tema, no puede haber espacios extras, ¿sí? O sea, yo encontré muchos problemas o sea, cuando es mi ejercicio y es mi material, todo el mundo entiende, todo el mundo hace y todo sale bien. Pero cuando se va a trabajar con su base de datos, suele ocurrir que la carga no la hace una sola persona, la hacen varias personas y, qué sé yo, Alexander Schuchard, algunos ponen con X, otros ponen con S, otros ponen sí, con Z, una, otros una ponen letra con... difiere y Uno chau. difiere y ya no encuentra. Entonces le busca a Alexander y encuentra, digamos, si Alexander está 50 veces un cara y otra cosa, yo no sé por qué. Hay gente que cuando escribe todo, pum, le pone un espacio. Y según me dicen, no se dieron cuenta, ¿verdad? Siempre me dicen, mira, pues, le puse un espacio, no me di cuenta, me dice, ¿verdad? La costumbre. Y eso, suele ocurrir que, pero ¿cómo si está ahí no le encuentra? ¿Por qué no le encuentra? Y el espacio, a veces el espacio se pone antes de la palabra, a veces se pone después de la palabra y a veces se pone doble espacio, no sé, puede ser una cuestión de sensibilidad del teclado también, ¿verdad? Que yo presiono para un espacio y me pone dos, tres y eso, ¿verdad? Eso, por Estudió ejemplo, ya hace que no dactilografía. encuentre. Sí. Correcto. Eso, por ejemplo, ya hace que no se encuentren los valores y eso puede ocurrir entre los elementos o puede ocurrir entre los encabezados, ¿sí? Otra Más o menos, vos tenés una forma de ver acá, así sí se le dio espacio. No, no hay uno como el Word, así que vos que te le marque, agregas. no, 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 no. O sea, ¿Viste? El Word tiene ese sí, símbolo. la viuda, no sé qué, que te va marcando, te Sí, sale sí así tiene doble. espacio, que lo que tiene no tiene. Acá, es verdad, podemos, El podemos ver después, hacerme nomás acordar, porque en realidad con Excel hay muchísimas funciones que sirven para muchas cosas. Pero yo no muestro todo por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero siempre estoy abierto a que alguien me diga, che, profesor, yo no necesito hacer esto. Así como la otra vez me dijiste ese tema de la planilla, esa automática, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sí, de repente, profesor, todo muy lindo, pero yo esto quiero saber cómo se hace. Pues yo veo que mi compañero hace, pero yo no tengo idea de cómo hace. ¿Me puede mostrar? Y entonces le hacemos un paréntesis al curso y pum, nos metemos en eso y le voy mostrando para que por lo menos entienda. A veces me comparte algo que es súper confidencial de la empresa, entonces no me copia, no me envía, ¿verdad? Y a veces está medio duro lo que él quiere hacer y se puede hacer, pero necesita más tiempo, entonces le digo, pasame, yo te voy a hacer y te voy a pasar y después te voy a explicar cómo hice para que vos entiendas, para que vos sepas. Ese Yo, tipo de cosas, por yo, ejemplo, ¿verdad? yo tengo que hacer ese con refuerzo todavía y la nueva cotización. Hacer nomás y cuando pueda, veamos, ¿verdad? Veamos durante el curso o fuera del curso, Que, igual nomás se- también, no pasa nada. que sea como dijimos, que mantenga la cantidad de cuota, sería la cantidad de cuota, pero que disminuya la cuota después de la amortización o que mantenga el mismo importe de cuota, pero que disminuya el tiempo de pago. No, y yo te diría lo que haga, que se haga dos, o sea, en realidad no se Dos puede partes. hacer. Todo no es posible en Excel, ¿sí? O sea, se puede hacer inclusive en una sola, poniéndole una validación, por ejemplo. Entonces, una validación vos puedes ponerle aumentando cuotas, o sea, la opción uno sería, no es aumentando cuotas, manteniendo la misma cantidad de cuotas del saldo, pero, ¿cómo es? Disminuyendo el valor de la cuota. Y otro es, manteniendo el mismo valor de cuota pero Sí. disminuyendo cantidad de cuotas. Entonces vos podés ponerle nomás en una opción donde vos seleccionás. Y cuando seleccionás uno, que te desarrolle uno. Y si seleccionás el otro, que te desarrolle el otro. Eso inclusive se puede hacer. Yo nomás te decía hacer separado para que vos entiendas bien la lógica de cada uno. Y cuando ya entendés bien la lógica de cada uno, ahí hacemos eso de unir Sí, los dos, digamos, ¿verdad? ese enganche. Entonces, Sí. en uno nomás vos, tenés una celda de control, por llamarlo de alguna forma, en donde vos le definís qué va, así tipo como la planilla está preparada para que si se carga un plazo mayor, él aumente la celda, y si se carga un plazo menor, se disminuye la celda. O sea, más o menos eso sería lo mismo que ya hace esa planilla con el plazo, que haga con otra celda nomás donde vos le decís, opción uno tal cosa, opción 2 tal cosa, y en función a eso que tu planilla ya automáticamente haga los cambios que se necesiten, digamos, y que parezca así súper súper fácil, o sea, porque en realidad esa planilla parece súper fácil cuando vos usás,
pero para armar algo tuviste que haberte roto el coco o alguien te El- tuvo que haber mostrado cómo se hizo, ¿verdad? Porque ese un pienso de aquello tiene. no, y tiene. Al final parece fácil, pero bueno, y siempre hay una metodología de hacer que alguien sabe, que alguien te muestra y a partir de ahí ya es diferente, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a lo que te decía nomás, ese tema de los espacios, hay una forma de hacer, tenemos que ver nomás cuál de las, por ejemplo, hay una función que se llama espacio, pero ¿qué hace la función espacio? Te saca los espacios que tenés entre los, no sé, poner más que tener un texto y en esos textos Sí, tenés alguno que tiene un espacio, otro que tiene dos, otro que tiene tres, y el que lo que te hace que todos los espacios se resuman a uno, o sea, se reduzcan a un espacio si encuentra más de él. Ese, por ejemplo, hay, ¿verdad? Después se puede hacer seguramente algo entre hallar y encontrar, ¿cómo es? Hallar, encontrar o con largo, izquierda, derecha. Se puede también inventar algo ahí para que justamente te diga cuántos espacios hay en una cadena de texto, por ejemplo, ¿verdad? O sea, varias cosas que se pueden hacer, pero que hay que meterle pienso y hay que ponerle ahí para ver cómo, o sea, cuál es la opción más rápida, ¿verdad? claro. Después yo sé que hay un botón también que te saca los duplicados, por ejemplo, ¿verdad? Sí, ese Entonces, conozco. ese es en cuanto a duplicados de información. Usé mucho ese, pero ya no me acuerdo ni dónde está más, No, y ahí porque al como lado hace mucho. texto, ahí justamente se ve ahí, texto en columna dice, y ahí al lado nomás ese que tiene así columna, dos columnitas paralelas paradas, parece una H. Ese es el botón, ese es quitar duplicados que hace eso, pero tiene algunas cuestiones que vos podés modificar ahí para que te entienda de una forma, que te entienda de otra forma. Y después hay mucho que es artesanal y hay mucho que es, y después cierto, o sea, puedes generar una macro, ¿verdad? Una macro que te haga todo lo que vos querés, como vos querés que te haga, y eso también me va a parecer magia, ¿verdad? O sea, un botón y root, ahí ya te hace todo y vos ni viste lo que hizo, ¿verdad? Voy a ver el resultado nomás. Eso, por ejemplo, es espectacular también, ¿verdad? ¿Dónde Bueno, está el quitar duplicado? datos. Si te va a datos, allá a tu derecha dice texto en columna. Sí. Y a la derecha hay 6 botoncitos que no tienen texto. El del medio de ese es quitar duplicado. Ajá, quitar duplicado. Ahí díselo, elimina filas duplicadas de una hoja, pero es exactamente para filas duplicadas. No tiene nada que Fila ver no. con espacio. Pero hay funciones que hacen esa búsqueda de espacios y yo conozco esa que es espacio, pero sé también que hay otras cuantas que hacen cosas diferentes que yo normalmente no. Y después es una combinación de cosas que puede hacer que puedas encontrar, ¿verdad? Porque ese es lo que es el tema. Word es todo directo botón, pero Excel es más funciones, digamos. ¿Por qué? Porque la información que se carga no tiene la misma lógica que Word, por lo tanto se puede hacer mediante uso de funciones, porque ahí ya es, internamente en realidad ya es lo que se conoce como lenguaje de Visual Claro. Basic, y pasando a otra herramienta ya el lenguaje DAX también, ¿verdad? Que es otra cosa, otra vez, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir haciendo acá nuestro primer caso uno, ¿verdad? Entonces, Metámosle. lo Este que yo que no sé, dice, este yo nunca usé este. no, y por eso te voy a explicar. Vamos a hacer primero como si fuese un filtro simple, es decir, sin moverla a otro lugar se queda. No, pero Ah, está nomás ahí, entra nomás otra vez en en Excel. avanzado. No, te estoy explicando nomás paso por paso para que me entiendas. O sea, no vamos a cambiar de filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Ese se queda ahí. Rango de la Sí, lista, ya está correcto que sea desde A19 porque en A19 está código y en G47 está el último dato de costo. Si se, ese en particular, en algunas versiones yo vi que aunque yo selecciono antes de entrar al botón, igual él no marca. No sé por qué se va en la fila 1 y se queda en la fila 1. O a veces yo tengo todo marcado ¿cómo se llama? Mi base de datos, pero en vez de irse en la fila 1 él se queda en la primera fila del encabezado nomás. No sé, pero eso es lo que hasta ahora no, nadie me pudo explicar, ni internet ni nada, ¿verdad? Entonces son cosas que no sé por qué en algunas versiones seguramente no atendieron eso y se quedó eso guardado de alguna forma. Y se quedó. puede ser la versión más vieja. No, y por eso. Y alguno puede, a ver, o sea, vos tenés, no sé qué versión tenés, pero hay gente Yo no, que están entre 2019. 20, que están entre 50 y ponerle que de los 50 a 45 tienen la última versión y esos 5 tienen todas las versiones más viejas, por ejemplo. Y ahí lo que se arma el porque algunos se animan y dicen, che, profesor, yo no pude hacer. Y eso, por ejemplo, le retrasa ya el grupo de los otros que son más rápidos y yo me voy ahí a tratar de solucionar y encuentro primero para encontrar qué es lo que es el problema. A veces son problemas cachiay, a veces son problemas complejos que ya no se pueden solucionar. Le digo, mira nomás cómo se hace y después vamos a ver ahora con más tiempo para no hincharla a tus Tira compañeros. tu Excel. Y algo, para no decirle eso, ¿verdad? Más elegante.
Bueno, después, rango de criterio. Rango de criterio para nosotros va a ser el caso 1, pero desde el encabezado ciudad hasta el último dato de costo de ese caso. Bien, ahí está. Particularidad nomás es que cuando vos te vas a seleccionar, él, en vez de mostrarte solo el rango, te muestra inclusive el nombre de la hoja. Entonces, lo que se ve a la izquierda del rango es el nombre filtro avanzado, que es el nombre de la hoja. Pero ojo que cuando te mueves, él en vez de mostrarte lo que dice a la izquierda, él se mueve otra vez la celda, ¿verdad? Eso nomás es lo que Sí, es hincha bola, ¿verdad? Bueno, sí. ahí estamos. Copiará, no vamos a poner nada, solo registro único. Hasta hoy día no sé cuál es la finalidad de ese solo registro único. Te juro, ya probé con datos, sin datos, busqué en Yo creo que internet este solo registro único, yo creo que es como un I. y Sería que puede tenga ser. esta misma estructura. Yo hasta ahora no le encontré la vuelta, pero podemos, otra tarea más para buscar de qué se trata, ¿verdad? A Vamos a ver, darle a Coco. aceptar, darle más, igual, puede darle uno sin ese, otro con ese y vamos a mirar y por ahí voy a encontrar, yo hasta ahora busqué, no encontré nada, darle más a aceptar y vamos a mirar. Bueno, para Solo entender, registro único. sí, para entender, nosotros vemos que la información está en el lugar de la base de datos. La base de datos empieza en la fila 19 y termina en la fila 40 y algo, decía nuestra información. Todas las filas que no tienen ningún registro coincidente con la información del caso 1 no se ve, igual que el filtro simple. ¿Qué es lo diferente al filtro simple? Que los encabezados no tienen las flechitas, no tienen los botoncitos, pero las filas visibles están también en color azul. Los números de la fila están en color azul, así como el filtro simple. Entonces, yo lo que siempre le digo nomás a la gente, imagínense que ustedes no conocían esto y alguien sí conocía y usa eso y ustedes de repente se ponen a su lado o miran o reciben el archivo de esa persona y ven esto y dicen, che, ¿y dónde pues se fue Entonces, eso nomás es lo que hace pensar, digamos, que o hizo el filtro, pero no sé qué, cómo hizo desaparecer, o hizo otro filtro. Y en este caso, esta es la característica del filtro avanzado. Otra cosa, cuando yo hago un filtro simple y luego quiero volver a ver todos, vos ya sabés ese tema de Control Shift L, ¿verdad? Pero supongamos nomás que siempre entrabas al botoncito y le vas a seleccionar todo o le dabas dentro de ese borrar todo. Ahora, por ejemplo, no tener el botoncito. Entonces, ¿cómo hace para volver a ver? ¿Cierto? Cuando acabas de hacer Control Z se va a poder hacer. Pero imagínate que esto se guarde, se envíe y el otro día abrís y no le ves y Control Z no te sirve. Entonces, ¿cómo se elimina un filtro avanzado normalmente? Y siempre yo le digo y probar, por ejemplo, Control Shift L, proba un poco, a ver qué hace. Control Control. Shift L, que era la opción de poder poner los filtros simples o sacar los filtros simples, a ver si le afecta al filtro avanzado. Ese de Control L, ese, sí, Control L, Control Shift L tiene que ser. Dale escape, Control Shift L y vamos a mirar. ¿Por qué siempre digo vamos a mirar? ¿Cuántas veces presionaste Control Shift L? ¿Una vez nomás o dos Uno. veces? Uno. Se fue arriba. Y otra cosa, no estoy seguro si presionaste una vez nomás o dos veces, pero no importa, vamos a ir viendo, ¿verdad? La No, uno no. primera Ahora vez, apreté. sí, quiero que mires que en la fila 1 se quedó el filtro simple, ¿sí? Sí. Y deshizo el filtro avanzado, por lo que se ve otra vez tu base de datos completa, ¿sí? En este caso, pudiste sacar con Control Shift L el filtro avanzado. Dale más Control Z para que se vea otra vez filtrado con filtro avanzado. Y vamos a ver qué otra opción tenemos. ¿Te permite volver a ver el filtro avanzado o no? Control Z. Okay. ¿No? No, no. Ok, ok. Entonces, Vamos. esta, por ejemplo, es una herramienta que forma parte de esas que automáticamente te sacan nomás de, o sea, no te permite usar más, ¿cómo se llama? Eh, Volver. con Control Z deshacer, digamos, la última acción. Hay varias herramientas que son así, que no te permiten con Control Z deshacer y hay otras que sí te permiten deshacer. En este caso, quiero nomás que veas si hay una respuesta diferente en el hipotético caso donde tildaste valores únicos, en otro donde no tildaste. Al menos en estos 4 casos yo no tuve ninguna respuesta diferente, por lo tanto, por eso nomás te decía yo ese tema del... ¿Sabe dónde? ¿Sabe lo que noto? Mm. Que trae, que contenga una de estas palabras, una fila. Porque Santiago, por ejemplo, hay uno pues, no tiene ciudad acá y Asunción sí tiene, pues tiene Santiago 150.000 coincide. No,
Pero espera que todavía no terminamos en el ejercicio del caso uno. ¿Por qué? Porque justamente como es la primera vez que estás viendo el filtro avanzado, yo lo que quiero hacer siempre es el control cruzado, el famoso control cruzado para ver si hice bien yo lo que estoy haciendo, digamos, ¿verdad? Entonces, como es la primera vez que estamos usando el filtro avanzado, yo lo que quiero es saber si está bien el resultado que me está trayendo el filtro avanzado. ¿Cómo yo puedo saber si está bien o no? Haciendo el filtro simple. Si yo hago un control con el filtro simple, voy a poder ver si el resultado de Villeta y el resultado de Santiago son los que me tenían que salir de acuerdo a lo que puse yo en el caso uno. Pero ¿cómo yo puedo hacer ese control si yo ahora estoy en mi base de datos? Entonces, la idea es un poco que si yo tengo este resultado en un lugar diferente al de mi base de datos, después voy a poder irme a mi base de datos y voy a poder hacer el control. Entonces, con esa finalidad, voy a tratar de pegar los valores de cada caso debajo de mi base de datos. ¿Y desde qué fila? Bueno, y eso vamos a ver ahora. Otra cosa, si no conozco Control Shift L o si no me acuerdo Control Shift L, como no tengo ningún botoncito en los encabezados, la otra opción de borrar el filtro avanzado es entrar en el botón borrar. Allá al Ahí, lado del botón embudo del filtro, perdón, ahí ¿qué me le di, dijiste? ahí le di una vez Control Shift L, Ok, y a pero eso es lo que iba, a eso es lo que abrió iba. otro. Y a lo mejor, pero no sé, eso es lo que no me queda bien claro, porque no veo nomás lo que estaba haciendo, pero pudo haber sido o porque ya estabas lo posicionado en esa celda, o pudo haber sido que no también, ¿verdad? Pero no importa, para no confundir nada, yo lo que quiero nomás pedirte es que quiero que mires que cuando tenés el filtro avanzado visible, allá arriba se habilita un botón borrar, ¿sí? Sí. El botón borrar es el mismo que te quitaría el filtro avanzado, ¿sí? Dale un poco un clic, por favor, a ese botón. Vas a ver que te quitó. Control Z nomás porque quiero que vuelvas a ver y vamos a ir viendo más opciones, ¿sí? Control Z, una vez, se dio otra vez el filtro avanzado. Ese botón borrar estaba en datos. Quiero que te vayas a inicio ahora, porque en inicio también hay otro botón borrar. Te quiero ya mostrar dónde está nomás. Entrar en el botón ordenar y filtrar, que está a la derecha del botón de autosuma. Y al entrar ahí vas a ver la lista y uno de los botones es justamente ese botón borrar que también va a estar activo. Ese botón, si presionas, también va a hacer que se visualice de vuelta en la base de datos. Control Z nomás otra vez, porque quiero ver si hay un botón más, donde también hay ese botón. Si te vas y le haces clic derecho a cualquiera de los encabezados de tu base de datos de la fila 19, quiero saber si en la opción de ordenar, perdón, de filtrar, ahí por ejemplo, no está Activa. activo el botón, pero si era por ejemplo un filtro simple, visible, ese botón sí iba a estar activo para ese filtro simple. Entonces, para el avanzado, de los tres que suele haber, dos nomás me van a servir. El que está en inicio y el que está en datos. Como botón de borrar filtro, básicamente hablamos, ¿sí? La otra opción es el teclado abreviado Control Shift L, que también hace desaparecer el filtro avanzado. Bueno, fuera de eso, vamos a ir a pedir que el caso 1 ahora aparezca en un lugar diferente de la base de datos. Entonces, Control Z nomás. Vamos a ver otra vez que va a aparecer en nuestra base de datos. Bueno, y vamos a lanzar otra vez el filtro avanzado. Nos vamos a datos. En este caso, Algo ahí. vamos nomás en datos. Y vamos a Ahí ir a está. entrar otra vez en nuestro filtro avanzado. Datos, avanzadas. Ahí. Eso era. Datos avanzadas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a cambiar? El lugar de filtrar la lista sin moverla a otro lugar, la vamos a poner copiar a otro lugar. ¿Y dónde la vamos a poner? Ahora copiar a, quiero que escribas A50. En copiar A, escribí vos. A50. Entonces, abajo de nuestra base de datos vamos a pegar este caso 1, los resultados del caso 1. Al darle a aceptar, si nos vamos a la fila 50, tienen que quedarse y ahí pasó algo. Vino más ¿Viste? datos. Vino más datos. Y no, el otro tenía filtro único. Sí, pero sabes que yo no miré cuando le diste a aceptar que Ah, estaba en tu rango de criterio, porque pudo haberse movido algo para darte una información diferente. ah, Hacerle un poco control Z a ver si te retrocede o no te retrocede más. sí, me sacó todo, No, pero no, no, en la otra hoja es. Nosotros estamos en filtro avanzado, el de la derecha. eh, le di
No sacó. Entonces, por ejemplo, control Z, cuando ya pegaste en otro lugar, no te hace desaparecer el resultado que ya se pegó en otro lugar. Él, no No, sé por o qué sea que se le di va al control, otro lado. eso, le di control Z y se fue a la otra hoja. Ve, Parece que hicimos de porque esta hoja. no, estaba en ¿viste? Está todavía. No hace sacar control Z cuando ya pegaste en otro lado al filtro avanzado. Por lo que estoy viendo nomás, no deshace ese pegado, digamos, de información. Entonces, vamos nomás a hacer lo siguiente. Quiero que seleccione la fila, de la fila 50 hasta los datos que aparecen, de la fila 50 hasta los Mm, datos que aparecen hacia abajo, y vamos a eliminar las filas luego, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos te pones ahí y le das suprimir, él igual va a mantener, digamos, la información. Entonces yo necesito que selecciones todas las filas de las 50 hasta las 56 y elimines, ¿sí? Entonces es como que no hay nada ahí y vamos a poder volver a lanzar otra vez el filtro avanzado. Anda y vamos a ahí está. mirar. No te apures y vamos a mirar o sea, los valores que están ahí cargados, quiero mirar para ver si es que este, el ejercicio de filtro avanzado te arroja los mismos valores de la vez donde no nos fuimos, digamos, de la base de datos. Volvete nomás a posicionar en una celda de tu base de datos, por lo menos, en cualquiera. Andate otra vez a avanzadas. No, eso es lo que te estoy pidiendo. No vayas a seleccionar. Cuando ya hiciste ¿No? un filtro avanzado, el siguiente, él ya te muestra lo que ya marcaste, pero eso es lo que quiero mirar. Bueno, atende un poco algo. Mira que si no cambiamos nada, mira tu rango de criterio lo que te dice. Me marcó otra vez ese otro. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos por parte. Anda a decirle copiar a otro lugar primero, que está ahí arriba de tu rango de lista. Bueno, eso. Tu rango de lista Ahí. está bien. A19 a G46. Tu caso 1 es S, E3 a G5. Y copiar A, anda a ponerlo otra vez a 50 y decirle aceptar. Al darle a aceptar, vamos a mirar primero en la fila 50 si están los 4 datos, porque 4 nomás eran los que originalmente salieron. Ahora sí, salieron los 4. Bueno, ¿por qué le pusimos en la fila 50? Porque vamos a aprovechar y vamos a usar esas herramientas. Ojo, que cuando vos te fuiste a pedirle al caso 1 que aparezca arriba, te pusiste en una celda, que creo que te diste cuenta en qué celda te pusiste. Pues yo te voy a indicar Ah, primero ciertas cuestiones que quiero que manejes para que después vos definas en qué celda te vas a ubicar. Ojo que por las líneas que aparecen, digamos, de arriba de la parte inmóvil, yo puedo suponer que vos te ubicaste en la celda D6 y estando en D6, vos le pediste a inmovilizar paneles que se active. Pero te voy a explicar primero algo, ¿sí? Andate sí, a vista un ratito. En vista, vamos a verlo otra vez al botón de inmovilizar. claro. Ese botón de inmovilizar, quiero que puedas desplegar las 3 opciones y mires cuáles son las 3 opciones. ¿Pudiste entrar? Sí. Ahí, vista. Eso, está el botón de inmovilizar, entras ahí. Bueno, atende un poco algo. Ahí quiero que miremos eso un ratito. Primero, la primera opción es movilizar paneles. Y atendé que movilizar paneles tiene un icono y ese icono es una hoja blanca y es una celda celeste. Esa celda celeste es la celda activa. Pero ojo que a propósito él te marca la celda celeste, que es la celda activa. ¿Por qué? Porque todo lo que está encima de la celda activa y todo lo que está a la izquierda de la celda activa, él te indica que va a quedar así marcado o bloqueado, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Ahora, a lo que vamos es, si uso la primera opción, la posición de la celda activa a Excel le dice algo. Sin embargo, las otras dos, inmovilizar fila superior y inmovilizar primera columna, no tiene en el icono ese color celeste de celda activa. Sí tiene tachada, digamos, las celdas de la primera fila y el tercero tachada las celdas de la primera columna. Entonces a lo que vamos es, el segundo y el tercero ni pelota le dan a la celda, a la posición de la celda activa. Sin embargo, el primero sí. Pero acá es lo que yo quiero que empiece a reconocer. ¿Por qué te dije yo que te pusiste en la celda D6 para darle a inmovilizar paneles? Porque la posición de la celda activa hace que él tenga que poner 2 líneas imaginarias. ¿Cuáles son las líneas Sí. imaginarias? Ahora quiero que te ponga ahí está bien. Dale un poco de inmovilizar paneles con el primer botón, con la primera opción. Mira las dos Acá se líneas. sí. Ok, hay una línea vertical que está entre la columna C y D y hay una línea horizontal que está entre la fila 5 y la fila 6. Pero, ¿qué es lo Sí. que se va a ver y qué es lo que no se va a ver? Atende que algo. Si tu movimiento es para abajo,
Lo que se va a ver siempre son las filas del 1 hasta el 5. Hasta ahí estamos bien. Las filas completas, digo yo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si me Sí, voy a la derecha? ¿Cierto? Ahora mismo a la derecha no tengo mucha información, pero igual no mandate. Andate un poco para mirar algo. Quiero que se notes va que a quedar ahora se quedan visibles las columnas A, B y C. Las demás desaparecieron, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te vayas para abajo y para la derecha. A propósito, para andate abajo. hacia abajo y ahora hacia la derecha, andate unos cuantos. Bueno, ahí quiero que entiendas algo. Desaparecieron las filas, de la fila 6 hasta la fila 16, desaparecieron las columnas de la columna D hasta la columna F, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es, lo único que se quedó visible es lo que quedó arriba y a la izquierda de la posición de tu celda activa cuando vos le diste a inmovilizar paneles. Y son de la celda A1 hasta la celda C5. Ese es el rango que quedó totalmente visible independientemente hacia dónde vos te muevas, hacia la derecha o hacia abajo, siempre se va a ver eso. Entonces lo que te induce a hacer Excel es que en ese sector vos puedas tener algo con el que vas a trabajar, no importa hacia dónde vos te muevas. Entonces por eso las planillas estas financieras que nosotros solemos hacer, siempre tienen las variables en un sector que siempre es izquierda y arriba. Y yo me puedo Sí, después mover hacia la derecha o hacia abajo, dependiendo ya de cómo quiero organizar mi información, porque ese golpe de vista que yo voy a pegar a ese sector siempre me va a mostrar la información de las variables que yo uso en el cálculo. Entonces, la idea es que lo que construya abajo, lo que construya a la derecha, siempre esté en función a los datos que yo deje en esa esquinita para que cuando yo entre a modificar algo, ¡pum!, ya cambia el resultado automáticamente. Esa es un poco la idea organizativa que tiene Excel al usuario para poder, digamos, hacer uso de ese botón, digamos, ¿verdad? Bueno, ahora viene otra cosa. Si yo no quiero tener un cuadradito nomás visible y quiero tener columnas completas o filas completas, la posición de tu celda activa tiene que ser a propósito otro lugar. ¿Dónde? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Anda un poco posicionate, o sea, quédate nomás arriba mismo, siempre a eso, ahí quédate un ratito, vamos a mirar. Quiero que ahora tu posición sea celda A10, un ratito nomás, A10 ponete. A10. Eso. Anda un poco, dale clic en el primer botón otra vez, en la primera opción de inmovilizar otra vez. Quiero que notes que cuando él tuvo que incorporar las dos líneas imaginarias, él no incorporó más las dos, incorporó una nomás, la horizontal en este momento, ¿sí? ¿Y por qué sí, digo eso? Porque la vertical realmente está, pero vos no le ves y no le ves porque está en la, ¿cómo se llama? En el lado izquierdo de la primera columna. Y como no hay nada a ese lado, entonces no se ve. Acá lo que hicimos fue que siempre se vean las filas del 1 hasta el 9 cuando yo me bajo. Si te bajas, bajate un poco un ratito, seguí bajando un poco. Entonces, visualmente es como que siempre se ve en la fila del 1 hasta el 9. Y si me voy a la derecha, andando por la derecha, es como que ahí yo no le dije que ninguna columna se quede visible, ¿sí? Entonces, acá lo que yo tengo es cuando la información se va a cargar enteramente en esas filas y el movimiento yo voy a hacer solamente arriba y abajo, esto es lo que voy a usar. Pero después puede darse el caso en donde vos no cargas hacia abajo, sino cargas hacia la derecha, ¿sí? Y en ese momento la información tiene que quedar inmóvil de otra forma. ¿Cómo? Bueno, acá nomás va a ser medio cachín porque nosotros tenemos la primera fila con celdas combinadas, pero visualmente ponerlo en los encabezados de la fila 19, es decir, andate hacia abajo y que lo primero que se vea, ahí está, perfecto. Quédate ahora en la celda donde está cargo. O sea, a propósito, anda y ponete ahí, pero mantenerle siempre en la primera fila nomás. Eso, ahí está. Ahora anda un poco y darle inmovilizar. O sea, el primer botón siempre. Bueno, atendé que ahora no se ve la otra, la horizontal, pero se ve la vertical. Eso es para cuando vos vas a cargar los datos a la izquierda y te tengas que mover hacia la derecha. Si vos ahora te vas a la derecha, siempre se va a ver la columna A, B, C, D. Pero cuando te vas para abajo, no se ve ninguna fila inmóvil, por llamarla de alguna forma. Entonces, ojo nomás que acá estamos viendo tres posiciones diferentes con el mismo botón, me da un resultado diferente en la inmovilización de información dentro de una hoja, ¿verdad? Uno, me posicionó un sector inmóvil visible siempre. Otro, cuando fue pegado a la primera columna, me inmovilizó las filas de arriba. Y ahora el que está pegado a la fila, a la primera fila, me inmovilizó todas las columnas de la izquierda. Eso es lo que yo necesito que vos manejes como concepto, porque aparte de esta herramienta, también vamos a usar la parte, la opción dividir, porque la opción dividir
también trabaja de la misma forma como trabaja inmovilizar paneles. Pero hasta acá yo creo que está súper bien por hoy, porque veo nomás que ya son las 7. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Este concepto de inmovilizar paneles, nosotros vamos a volver a repetir con dividir pantalla. Y después de saber ya la diferencia entre inmovilizar y dividir, vamos a ver un tercero que es ventana, y con eso ya tener todo el espectro, digamos, de manejo en simultáneo de partes diferentes de una sola hoja, de hojas diferentes e inclusive de archivos diferentes y de programas diferentes que también vamos a terminar de ver al final de todo esto. A ver, quiero que guardes, pintarle al caso uno en amarillo. En realidad, ese fue el único que hicimos hasta ahora, pero tenemos que hacer los comparativos que todavía nos falta. Así que completo eso. Todo en fondo amarillo poner. No importa que desaparezca ahí los colores normales. Para entender que ahí nos quedamos. Por hoy, por lo menos, ¿verdad? Bueno, mañana es miércoles, todavía puedo. El jueves lo que yo te pido es la licencia esa por el curso este que termina de la bolsa, pero después de viernes otra vez podemos retomar sin problema. Hasta acá por No hay hoy, problema. Alex. ¿Te parece? Dale, señor. Quedamos Perfecto. así. Nos vemos. Dale, Humber. Nos vemos 2-5. mañana. Dale, Chao, dale. chao.